Buenas tardes. Es un gusto para mí, en nombre del equipo de trabajo que integro, darles la bienvenida a todos a esta nueva actividad en la Casa de Alicia Virtual. Si bien con la gran mayoría de ustedes ya nos conocemos, de hecho con algunos nos conocemos de otros momentos de la vida, y que ya estuvimos intercambiando, eso es lo que tiene la casa, ¿no? Sigue siendo un lugar de encuentro. Y con algunos de ustedes, por lo que veo, también nos vimos ayer, así que bueno, corresponde en el inicio de la actividad presentarme. Soy Beatriz Miranda, docente de literatura, egresada del IPA, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, la directora de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, lugar de formación permanente para docentes desde su fundación. Esta es una actividad que lo demuestra y que hoy también en esta gestión, conocida como la Casa de Alicia, ¿verdad?, también es un centro cultural abierto a toda la ciudadanía. Primero que nada, agradecerles estar acá, agradecer en nombre, además de todo el equipo de trabajo, especialmente de mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, con quien todos ustedes están en contacto, que es la encargada de comunicaciones de la casa, y sin quien ninguna de las actividades que llevamos adelante, ni las virtuales ni las bimodales, serían posibles. Así que muchísimas gracias, Marta. Hoy nos reúne una nueva actividad organizada por la Inspección de Idioma Español de la Dirección General de Educación Secundaria, que también habitan muy frecuentemente en nuestra casa. Estamos pensando seriamente en darles una llave también para que nos ayuden con la administración, ¿verdad? Así que les doy la bienvenida al inspector profesor Servando Corvo, a la inspectora profesora Roxana Núñez, a la inspectora profesora Noemí Rivero y a la inspectora profesora Claudia Serminati. A Roxana y a Noemí especialmente, si bien con Noemí nos vimos ayer en una actividad, les doy hoy oficialmente la bienvenida a la casa. La actividad que nos reúne, y ya voy a ceder el micrófono a los inspectores para que la presenten más formalmente, es el interciclo y su necesaria articulación para el docente de idioma español, a cargo de una querida colega, con quien también nos conocemos de otras épocas, ¿no?, que es la profesora Beatriz Rodríguez Posadas, a quien le agradecemos enormemente, como siempre, a todos los expositores, la generosidad de compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Así que, bueno, me llamo Silencio, les doy la bienvenida a todos, un placer para todos, para todo el equipo de la Casa de Alicia, recibirlos siempre. Bueno, muchas gracias, Beatriz, y a la cátedra y también a la compañera que siempre trabaja allí. Bueno, disculpen, pero estamos acá en la inspección es muy movida, ¿no? Bueno, sí, hoy tenemos el placer de presentarle a Roxana y a Noemí. Ayer Noemí estuvo, pero bueno, hay gente que es nueva, que no puede no conocernos no conocer a la inspectora Roxana y tampoco a Noemí. Ellas son integrantes nuevos del equipo. Y bueno, en esta instancia nos reunimos para trabajar sobre el interciclo con Beatriz, que también nos conocimos siendo compañeros de trabajo, compartiendo en un liceo bastante vulnerable. Así que por ese motivo es muy interesante el aporte que ella puede proporcionarnos, porque este trabajo con el interciclo surge a partir de una intervención prevista pero no realizada, porque no se pudo implementar, en un trabajo política focalizada en lengua que se pensaba llevar adelante por parte del planeamiento de Codicen. Nosotros participamos allí en una primera instancia con Claudia, vimos que había muchas dificultades, bueno, después dificultades para llevar adelante una política focalizada en lengua que atendiera ese tránsito entre escuela y liceo. Luego participaron Beatriz y Cristina Camps, que es nuestra actual profesora de apoyo, en ese grupo de trabajo en política focalizada. Bueno, muy bien.
digamos, cuál era su rol allí no fue el mismo, porque después había que aportar desde la experticia, desde la experiencia generada en el trabajo en aula, para que se pudiera, de alguna manera, funcionar como insumos para la política focalizada en lengua de primaria. Entonces, con la experiencia adquirida, con toda esta reflexión que se generó a partir de la interacción, bueno, en el momento de trabajo con el equipo de política focalizada, y a posteriori, me refiero al trabajo que hizo Beatriz, bueno, surgió la propuesta de presentar de una forma sistematizada qué interesa de pensar o mirar del interciclo, las problemáticas, etc. Beatriz lo va a desarrollar en el día de hoy. Muchas gracias, Beatriz, por sumarte a esta iniciativa. Y bueno, por supuesto a ustedes por asistir, y a la cátedra por ofrecernos la llave, que nos vendría bastante bien, que la vamos a rentar en cualquier momento. Bueno, y a las inspectoras nuevas, por supuesto, que nos acompañan, que se integran al equipo, Noemí, que está en la sede de Mercedes, y Rosana, que está con nosotros acá, que ya nos van a ver andando, circulando, ya empezamos a estar por acá juntos, porque a nosotros nos gusta trabajar en equipo. Así que nos van a ver. Bueno, empezamos nomás, Beatriz. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que les sea de utilidad este espacio. Voy a comenzar por compartir pantalla con ustedes. Ahí deberían estar viendo la presentación y ahora deberían estar viéndola en pantalla completa. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Perfecto, muchas gracias, Paula. Bueno, en primer lugar, bueno, esta es la carátula. En primer lugar, quería presentarles para que sepan más o menos en qué momento de la presentación voy, porque me parece que lo aprendí de mis profesores de didáctica, que vi que hay alguna por allí a quien al final voy a saludar, que siempre es bueno en las clases ir pautando lo que se va a ir dando. Bueno, entonces eso mismo es lo que quiero hacer en primer lugar con ustedes. En primer lugar, voy a profundizar un poquitito más en lo que les referenció recién Servando en cuanto a la elección del tema. Voy a hacer algunas pequeñas aclaraciones en cuanto a la denominación. Después me gustaría que viéramos qué se entiende por interciclo y por articular también. En un cuarto lugar, me gustaría hacer referencias a algunos antecedentes que existen en nuestro país sobre el trabajo en el interciclo, o no sé si antecedentes o pequeños atisbos que no llegan a constituirse quizás como antecedentes, pero sí como pequeños pasos hacia la meta del interciclo. Después me gustaría plantear los objetivos y las dificultades que desde mi punto de vista plantea el interciclo. Bueno, después justamente qué puntos articular en lo que es idioma español. Luego me gustaría presentarles una propuesta didáctica, porque no sé qué piensan ustedes, después al final me gustaría saberlo, pero a mí siempre me gusta que cuando me voy a una presentación, después de lo teórico, que haya una bajada a tierra. Entonces yo me animé a presentarles, me voy a animar a presentarles una propuesta didáctica en la que me estoy embarcando en este año, que tiene que ver justamente con el interciclo. Luego, unas breves consideraciones finales, les voy a compartir por allí la bibliografía, y bueno, y finalmente los agradecimientos, que siempre es bueno agradecer a quien nos ayuda. Bueno, la elección del tema, como dijo Servando muy bien, esto se debió a cuestiones laborales que tuve en el año 2021, y no solamente con ese en especial, sino también de mi experiencia como docente, y especialmente sí en contextos de alta vulnerabilidad, como es, bueno, lo voy a nombrar porque yo quiero mucho el liceo al cual le hacía referencia a Servando, es el liceo número 3 de Las Piedras, que también tengo algunos colegas por allí, y puse la foto allí de mi querido liceo, del cual llegué hace un ratito. Y bueno, que me ha inspirado muchísimo en todo lo que es el tema del interciclo y la necesidad. Quiero aclarar además que estas en realidad son percepciones que yo tengo. Yo no soy la dueña de la verdad en este tema, lejos estoy de ello, no soy una experta en el interciclo,
comencé a andar por este camino que me parece sumamente interesante, pero estos en realidad son mis primeros pasos, así que en realidad todos los aportes que ustedes me quieran hacer llegar después serán bienvenidos. Bueno, algunas pequeñas aclaraciones sobre la denominación de este encuentro. Nosotros, yo le denominé, perdón, un espacio de intercambio entre docentes. Bueno, no en el sentido habitual de intercambio como coloquio, es decir, esto no es, yo no voy a operar de moderadora y va a haber múltiples interpretaciones. De hecho, bueno, vieron que Beatriz y Marta siempre nos piden que estén los micrófonos apagados y solamente al final prendemos micrófonos y cámaras para el intercambio. En realidad es intercambio en el sentido de que me gustaría que este en realidad fuera el primer paso que los docentes de español damos en el camino del interciclo, como sala. Vieron que desde Inspección siempre se promueve el trabajo por sala de asignatura, porque que los profes de español trabajemos por salas. Bueno, en realidad la idea es que sea la primera gran sala, en realidad, en relación al interciclo, y que otros colegas, luego de esta presentación, se animen a compartir sus experiencias. Porque, repito, lo que yo voy a dar es les voy a compartir parte de mi experiencia, que viene en gran medida de la ganada del año pasado, como les dijo Servando, con esa actividad, pero también de mi camino como docente. Bien. ¿Qué se entiende por interciclo? Bueno, como morfológicamente lo dice la palabra, ¿verdad? El prefijo inter significa entre, es un periodo entre ciclos. El interciclo es eso, es un periodo entre ciclos. Déjenme ahí. Concretamente refiere al pasaje de primaria a secundaria, ¿sí? Y esta presentación no remite, quiero aclararlo, en primer lugar, no remite a la necesidad específica de un año lectivo especial, por favor. Soy una simple docente de español, no me voy a meter en lo que es gestión y mucho menos en política educativa nacional. Es simplemente articular, trabajar el interciclo desde lo que nosotros como profes de español podemos hacer. ¿Sí? Refiere específicamente a la necesidad de articular didácticamente ese pasaje. Bueno, y esto es importante. Yo me voy a centrar más que nada en el aspecto didáctico de la articulación en el interciclo, es decir, de ese pasaje de primaria a secundaria. Y la propuesta que les voy a mostrar es una propuesta didáctica hacia el final. Bien, como dice el punto número 5 allí, apunta específicamente al aspecto didáctico enfocado de nuestra asignatura. ¿Qué significa articular? Porque hablamos de la articulación en el interciclo. El interciclo es ese periodo, ¿verdad?, que va del pasaje de primaria a secundaria, que comprende el periodo de pasaje de sexto a primero. Bueno, para la Real Academia Española, en su segunda definición, dice que es unir dos o más piezas de modo que mantengan entre sí alguna libertad de movimiento. En la siguiente acepción, dice que es construir algo combinando adecuadamente sus elementos. Yo, llevado al interciclo, lo tomo como un enlace funcional entre diversas partes de un todo. ¿Cuál es el todo? El sistema educativo, evidentemente. El enlace funcional es la articulación didáctica que nosotros como profes de español deberíamos hacer junto con las maestras para mejorar siempre y fortalecer el desarrollo, el conocimiento, el aprendizaje de nuestros alumnos. Y tomé además una cita de María Méndez, que dice que la articulación en educación implica pensar simultáneamente en la unidad y en la diversidad del sistema educativo. Para ello es sumamente importante que tengamos en cuenta no solamente la perspectiva del profesor de idioma español, sino también la perspectiva de la maestra, que lamentablemente, por mi experiencia, muchas veces la tenemos como muy lejana. En nuestro país, no sé si llamarlos, como les decía anteriormente, antecedentes, pero sí hay algunas pequeñas actividades que podremos decir que son como los primeros pasos hacia un verdadero interciclo, que, repito, desde mi humilde punto de vista, todavía no se ha trabajado en profundidad con él, al menos no de manera generalizada.
Bueno, es verdad que hay algunas actividades coordinadas, por ejemplo, entre instituciones de una misma zona, en la que los sextos años van a visitar, por ejemplo, el liceo. Se hacen jornadas de puertas abiertas dirigidas especialmente a los alumnos de sexto de escuela, quienes van con sus maestras, pero por lo general, ¿a qué? A ver cómo funciona el liceo, a conocer cuál es el rol de las cripto, a ver cuáles son los requisitos de inscripción, y de repente hablar sobre las becas que da el ministerio. Pero no se profundiza, no pasa muchas veces de una jornada que en realidad es más que nada informativa. Y recuerden que nosotros estamos apuntando ahora a lo que es la articulación didáctica del interciclo, no simplemente a la información en el pasaje de un grado a otro. Y bueno, y es verdad que algunos colegios privados realizan instancias de intercambio, pero en los que no hay una articulación didáctica. Simplemente el profesor de idioma español va al aula de primaria en una jornada, el profesor de idioma español, perdón, los profesores, se seleccionan algunos profesores y van a dar clases en primaria por un día, o al revés, se invita a los alumnos de sexto a que concurran al liceo a compartir un día, una experiencia. Pero eso, repito, no es articular verdaderamente. Y después, realizando este trabajo, descubrí, yo no lo conocía, quizás alguno de ustedes sí, al final puede informarnos si quiere un poco más sobre el tema, que existe séptimo, octavo y noveno año, que es un programa que es ejecutado por la ANEP, que está enmarcado en el ciclo básico de educación media para adolescentes que viven en el medio rural y que tienen problema para acceder a los liceos. Tanto en los liceos como a las instituciones de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional. Entonces, están estas escuelas que son para alumnos de séptimo, octavo y noveno año. Al año 2018, que es el último dato que tengo yo, había 56 escuelas que implementan esta modalidad. El número a mí verdaderamente me asombró, y en ese año contaba con 1.641 alumnos. Ahora, en realidad no podemos decir que se trate de una articulación, porque en realidad se trata de docentes que son, por ejemplo, maestros capacitados por el Consejo de Formación en Educación en el área de matemáticas, en ciencias experimentales, en lengua y en ciencias sociales. Los profesores de inglés sí son docentes de la Dirección General de Educación Secundaria, y los de tecnología son de la técnico profesional. Pero en realidad, repito, no se produce una articulación. Bien, entonces, desde mi punto de vista, ¿cuáles serían los objetivos para una verdadera articulación en idioma español, de la cual podemos participar los profesores de idioma español? Bueno, para mí los objetivos más importantes son facilitar y mejorar la trayectoria escolar, que además esto es de vital importancia en los centros de alta vulnerabilidad, como el Liceo 3, les decía hace un ratito, en el cual trabajo. Reflexionar sobre nuestras prácticas como docentes, quizás vernos en el espejo de las maestras, por ejemplo, puede ser una buena forma de reflexionar sobre nuestras prácticas. Buscar modalidades alternativas a las cuales no estamos acostumbrados y a las cuales muchas veces somos reticentes. Fomentar los vínculos entre las escuelas y los liceos, especialmente en pequeñas comunidades. Obviamente, todo esto a lo que yo voy a hacer referencia siempre es mucho más fácil de llevar a cabo en las pequeñas comunidades, ¿no? Donde, por ejemplo, hay una escuela y esa escuela, los alumnos de esa escuela derivan en un único liceo. Ahora, si tenemos, yo qué sé, un liceo como el 2 de Las Piedras, que es enorme y que provienen los alumnos de múltiples escuelas, llegan allí, claro, es mucho más difícil lograr la articulación. No es lo mismo la articulación con entre una maestra y un profesor de idioma español, que entre 15 profesores de idioma español y 10, 12 maestras. Bien, pero un objetivo podría ser fomentar los vínculos entre escuelas y liceos. También crear espacios compartidos con la comunidad educativa, fortalecer los aprendizajes para transitar exitosamente. Todos sabemos que el primer año es uno de los años que presenta mayor deserción por parte de los alumnos, y uno de los factores más importantes, según el monitor educativo, es justamente el no
adecuarse, adaptarse a lo que es el funcionamiento del liceo. La realidad, el año pasado cuando trabajábamos con las maestras que estaban en el proyecto, vimos que la realidad organizacional, institucional, de una escuela y de un liceo son realmente abismales. Y eso muchas veces, obviamente, lo ve el alumno y le cuesta adaptarse a ese nuevo giro. Bueno, también obviamente ayuda a dialogar sobre lo curricular. Un ejemplo que me parece que va a ser muy visual. Siempre trabajamos género-cuento. Los chiquillos nos vienen dando, no sé, desde cuarto de escuela. Entonces es sumamente importante hacer una articulación, porque como docente de español puedo trabajar, claro que sí que puedo trabajar el género-cuento, pero necesito saber qué vio la maestra, de cómo abordó el género, para poder, o cómo, porque quizás ni siquiera trabajó desde el género, ¿verdad? Necesito articular con primaria para enriquecer el aprendizaje para enriquecer el aprendizaje de los alumnos, porque de esa forma voy a poder aportar un granito más a la visión, a lo que dio el alumno sobre cuento en primaria, y no estar siempre dando los mismos contenidos una y otra vez, que ya el alumno lo agota. Bueno, acercar las prácticas docentes con nuestros colegas y también con las maestras, meditar sobre las formas de aprender de los alumnos, y coordinar las formas, obviamente, de enseñar y de evaluar para que, repito, no haya un abismo entre lo que es la forma de enseñar en primaria, la que tiene la maestra de sexto, y la que va a adoptar después, en este caso específico, el profesor de idioma español. Ni que hablar si lo llevamos a lo macro de los 12 profesores de la currícula. Es verdad que hay dificultades, lo reconozco, son muchas, pero bueno, siempre hay que intentar saldarlas y dar un paso a más. Los tiempos son uno de ellos, es verdad, porque me pueden decir, fantástico, Beatriz, la verdad me parece bárbara la idea de la articulación, pero ¿y cuándo lo hago? Sí, es verdad, el tiempo es una de las grandes dificultades. Otra, quizás no tan grande como la del tiempo, pero otra importante son los espacios. ¿Dónde llevar a cabo la articulación? Claro, claro que es una dificultad. La cultura colaborativa no debería serlo, no debería ser una dificultad, pero siendo realistas, nos cuesta trabajar en sala de asignatura, ¿cómo no nos va a costar trabajar articuladamente con una maestra? Bueno, el trasiego de docentes, sin duda, sobre todo en lo que tiene que ver con educación secundaria. Los docentes, no solamente el trasiego diario, que salgo corriendo al liceo 3, me voy al liceo 2, salgo del 2, me voy al 4, y eso si tenés suerte de trabajar en una misma ciudad, ¿no? Pero me refiero también al trasiego anual, sobre todo en los liceos de alta vulnerabilidad, donde los profesores que se mantienen año tras año son mínimos. Desde, un ejemplo, en el Liceo 3, desde que hace 10 años que empecé a trabajar, y en esos 10 años, la única que se ha mantenido he sido yo. Incluido Servando, que se nos pasó a inspección, pero somos muchísimos los profesores que hemos pasado. Entonces, ese trasiego constante, o sea, todo lo que se logra un año fortaleciendo la cultura colaborativa en sala de asignatura, obviamente cuando se da ese recambio de docentes, genera dificultades, y más aún, obviamente, en el interciclo. Y ni que hablar de la multiplicidad de docentes. Como decía recién, no es lo mismo una comunidad pequeña, como la que les voy a presentar yo, van a ver que les voy a proponer una articulación didáctica entre una maestra y yo, en un colegio. Entonces, claro, mano a mano es mucho más sencillo. Pero bueno, sin dudas, por eso puse esta imagen acá, la articulación didáctica del interciclo es una utopía que quizás nos queda más de 8.535 kilómetros, como dice por allí la imagen. Pero bueno, siempre es bueno soñar, es lo que nos mantiene activos y vivos. ¿Qué articular desde idioma español? Bueno, desde mi parecer, se debería articular la modalidad colaborativo de trabajo por acuerdos de salas docentes, no solamente como salas de profesores de idioma español, sino también una modalidad colaborativa de trabajo por acuerdo de salas docentes con las maestras, porque es el interciclo.
Bien, también se debería articular el enfoque y el abordaje de los aspectos relativos a la enseñanza lingüística. Yo ahora les hice un punteo de los temas que a mi parecer son sumamente importantes. También considero que sería importante articular lo que es el diseño de secuencias didácticas centradas en el abordaje de los géneros textuales. Y por último, las estrategias de evaluación. Pero a ver, en primer lugar, estos 4 puntos es vital que primero los articulemos nosotros como colectivo docente, o sea, los profesores de español, porque si bien los lineamientos ya están más que claros desde inspección, y acá me viene la profe de didáctica, me pasa, por ejemplo, cuando he ido a las visitas, que se sigue trabajando de otra manera, no se trabaja, por ejemplo, con lo que es el diseño de secuencias didácticas, no se sigue el enfoque pedido desde, por ejemplo, desde inspección, no hay trabajo colaborativo por salas, las estrategias de evaluación no ayudan a todo lo que es el acompañamiento del alumno. Entonces, creo que primero, antes de hablar de una articulación, deberíamos hacer una articulación interna, por decirlo de alguna manera, para luego sí poder hacer una articulación con el interciclo. Y bueno, en cuanto a la modalidad colaborativa, en realidad, si bien la utopía decía el cartel que quedaba 8.535 kilómetros, en realidad creo que está un poquito más cerca, porque sí tenemos algunos mecanismos que nos acercan a lo que es la modalidad colaborativa. Una de ellas es, por ejemplo, la circular 2973, del 25 de febrero del año 2010, que refiere al espacio de coordinación, en el cual se aconseja distribuir estas horas de manera que se trabaje no solo a nivel general, sino también por asignaturas y de forma interdisciplinaria. Entonces, me parece que obviamente en esta circular podría haber un atisbo de lo que es el trabajo de articulación con primaria. Obviamente no depende solo de nosotros, simplemente lo que estoy haciendo es mostrar que las puertas no están cerradas, sino que en realidad tenemos algunos mecanismos que se podrían llegar a activar o a modificar para posibilitarnos o para agilizar lo que es el trabajo de la articulación en el interciclo. Otra de ellas es la circular 3638 del año pasado, que habla sobre las orientaciones para la planificación y la implementación y la evaluación del trabajo en duplas docentes, y obviamente cuando hablamos de duplas docentes también podría llegar a aplicarse, reitero obviamente con todas las modificaciones que se pudieran hacer desde otros ámbitos que exceden obviamente al de los docentes de aula, que es, apunta a la finalidad de potenciar el crecimiento profesional, favorecer a los estudiantes el desarrollo de los aprendizajes y también fortalecer las competencias comunicativas. Y esto se logra obviamente con lo que es, bueno, el trabajo en duplas. En realidad sería muy bueno lograr algunas instancias, como la que yo les voy a mostrar al final, en el cual se pueda trabajar en dupla con, por ejemplo, la maestra. Bueno, en cuanto al enfoque y abordaje de los aspectos relativos a la enseñanza lingüística, bueno, un tema que sería muy importante articular con primaria sería trabajar con el modelo del interaccionismo sociodiscursivo de Broncat, ¿sí? Que viene obviamente del interaccionismo social. Que el objeto de enseñanza sea el lenguaje y no la lengua. En esto pude apreciar que las maestras están en concordancia con nosotros, que además los textos se conviertan en mediadores de la acción y en herramientas comunicativas. Ese es otro punto que sería muy importante que tuviéramos en cuenta en lo que es la articulación con el interciclo. Y bueno, que se sigan criterios de selección textual que sean iguales tanto en primaria como en secundaria, es decir, que se apunte a textos que sean modélicos a nivel del género y con riqueza cultural, además, que no solamente aporte riqueza lingüística, sino que enriquezca el espectro cultural de nuestros estudiantes. Bueno, justamente organizar lo que es la planificación en base a las secuencias didácticas en torno a los géneros textuales. Ese es otro punto que sería muy importante para la articulación con primaria. De esto se desprende, obviamente, que el abordaje de la clase de idioma español
no puede limitarse únicamente al estudio de la gramática, sino que en realidad tenemos que, el rol que nosotros tenemos como docente es sí dar gramática, obviamente nadie dice que no se dé gramática, pero usándola al servicio del razonamiento de los alumnos en lenguaje, es decir, enseñar a los alumnos a razonar lingüísticamente y usar la gramática para ello. Promover el interés y la reflexión para ajustar el decir a lo que se quiere decir y a cómo decirlo. Y ahí es que entra en juego la gramática, no es dejarla de lado, sino es flexibilizarla, abordarla desde otra perspectiva. Y bueno, desde la clase de español, los conocimientos gramaticales justamente deberían supeditarse a lo que es la adquisición de competencias para un efectivo y adecuado uso de la lengua en las diversas esferas de la actividad social, como sostienen Camps y Zayas. Entonces, el foco en realidad debería estar puesto en las competencias comunicativas, para lograr que nuestros alumnos desarrollen sus macrohabilidades lingüísticas, es decir, lo que todos ya sabemos, ¿no? Saber escuchar, saber hablar, leer y escribir. Y esto sería sumamente importante, repito, que lo trabajáramos en la articulación con las maestras. O sea, que nosotros, en primer lugar, tengamos bien claras estas cuestiones para luego poder trabajar lo que es la articulación con las maestras. Bien, y en este punto les traje para compartir una cita de Javier Valle, que es del año pasado, que se las leo y ahora les digo en qué quiero hacer énfasis. Dice, el profesor que enseña por competencias tiene que ser un docente consciente de que el contenido es una excusa, de que en el mundo de hoy el contenido está accesible. Lo que no está accesible es cómo interpretar ese contenido para convertirlo en una competencia de la vida real. Por tanto, tiene que ser un profesor muy apegado a la realidad contemporánea, muy preocupado por ubicar a sus alumnos en un mundo que no es el aquí y ahora, sino que es el planeta entero, porque estamos en una sociedad globalizada. El profesorado que enseñe por competencias tiene que estar convencido de que para vivir en el mundo de hoy no basta con enseñar contenidos. Obviamente hay que enseñar contenidos, pero me gustaría resaltar justamente en estos momentos que la propuesta que hace, en este caso, Javier Valle, y a la cual me adhiero, es enseñar competencias sin olvidar los contenidos. Claro que hay que dar los contenidos, pero basándonos en lo que son las competencias lingüísticas de nuestros estudiantes. Bueno, de todo esto se desprende uno de los grandes puntos que nos ha compartido la inspección, que nos ha pedido la inspección en estos últimos años, y es que la selección de los posibles contenidos declarativos nunca podría anteceder el objetivo del desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, sino que por el contrario debería estar supeditada a la concreción de aquel. Por eso siempre los contenidos declarativos no pueden anteceder lo que es mi planificación, sino que tienen que estar al servicio del desarrollo de las competencias comunicativas de nuestros alumnos. Lo podemos ver en las orientaciones sobre las instancias de evaluación del año 2019, y allí yo les puse entre paréntesis a dónde tendrían que remitirse, que establece que la planificación del curso no podría consistir en un listado de contenidos declarativos que esté sujeto a un cronograma arbitrario, sino que radicará en una interpretación del programa a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, o en este último año lectivo podríamos decir del módulo introductorio. Aquel módulo introductorio que llevaba entre 4 y 6 semanas y que nos brindaba todos los conocimientos necesarios sobre nuestro grupo y sobre las particularidades de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, yo no selecciono primero los contenidos declarativos sin conocer la realidad de mi grupo, sino que es sumamente importante que yo primero vea las necesidades de mi grupo de estudiantes. Otro punto importante en el cual se debería hacer foco en cuanto a la articulación se refiere, es a la vigilancia epistemológica. Es decir, ponernos de acuerdo con las docentes de primaria en que la vigilancia epistemológica se realice a través de
la nueva gramática de la lengua española, la ortografía de la lengua española para el ámbito exclusivamente ortográfico, y además el reciente glosario de términos gramaticales. Estos deberían ser, los tres, deberían ser la base para el adecuado tratamiento de los contenidos gramaticales, en el caso del primero y del último, y de su correcta nomenclatura, y, como dije anteriormente, la ortografía del año 2010 para la regulación y el abordaje de lo que es la ortografía. En cuanto al último ítem, que para mí sería importante tener en cuenta en lo que es la articulación, vienen las instancias de evaluación, que obviamente la evaluación, tanto en primaria como en secundaria, debería ser de carácter formativo, ni que hablar, inclusivo, a esto apunta además hoy en día el DUA, democrático, integrado, contextualizado además a lo que es cada uno de los grupos. Yo no tengo que poner la misma, o seguir los mismos, las mismas herramientas de evaluación con un grupo que con otro, porque la realidad es distinta, o incluso con los alumnos. Prospectivo, para ir mejorando tanto nuestra práctica a futuro como lo que es el desempeño de nuestros alumnos. Tiene que tener además carácter continuo y procesual, y apostando y orientándose siempre a lo que es el progreso del desempeño de los estudiantes en todo momento del proceso, como dice Anijovic. No que sea una instancia que se da solamente al final, sino que se da siempre, por eso es procesual, como dice por allí, de manera continua, y que siempre apunte a lograr el óptimo resultado de los alumnos. Verlo como una oportunidad, como dice Anijovic. Bueno, en este sentido, para la articulación sería sumamente importante tener en cuenta lo que plantea la circular 2956, que refiere a los ajustes y adecuaciones al reglamento de evaluación y pasaje de grado de ciclo básico, reformulación 2006, específicamente la circular 2908, que establece que el reglamento de evaluación debe inscribirse en los paradigmas del valor formativo, como mostrábamos en la diapositiva anterior, para contribuir al autoconocimiento y a la autorregulación, tanto desde el punto de vista del docente como del alumno, porque es sumamente importante, ya todos lo sabemos, pero no viene mal recordar, que en realidad la evaluación tiene que ser una instancia para mejorar, evidentemente, el aprendizaje de nuestros alumnos, pero también para regular nuestras prácticas. Sin lugar a dudas también, otro punto que deberíamos tener en cuenta es atender a la diversidad y a la heterogeneidad de los estilos de aprendizaje, de los tipos de inteligencia y de los entornos sociales y culturales. Todo esto previo a lo que es la articulación con primaria, y luego, obviamente, mantenerlo una vez lograda una instancia de articulación. También, obviamente, sería muy bueno poder articular con primaria lo que es el uso de matrices de valoración. No es lo mismo que yo, en primero de liceo, le presente a un alumno una lista de cotejo, y que venga el profesor de geografía y le presente una rúbrica, el de historia le presenta un cuadro de doble entrada, y todos matrices diferentes, si el alumno ya desde primaria empezó a trabajar, por ejemplo, con lo que son las listas de cotejo, en sexto de escuela. Bueno, la finalidad de dichas herramientas no debe solo limitarse a indicar y reseñar el desempeño de los estudiantes, sino que a la vez, como decíamos anteriormente, también debería generar una retroalimentación en lo que es la actividad de los docentes. Y para finalizar con este primer punto, me gustaría hacer referencia a mayo 2021, que fue citado en el documento número 6 de las consideraciones sobre las próximas instancias de evaluación del 27 de mayo del año pasado, que dice que el equipo coordinador de gestión y pedagógico de la Dirección General agrega la recomendación de que en estos tiempos de pandemia, la evaluación debería constituirse como una instancia que acompañe los procesos de aprendizaje e identifique los distintos tiempos de este proceso, a la vez que reconozca las condiciones en que se están dando las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Y en esta cita en particular me gustaría quedarme con
este sintagma que dice, en estos tiempos de pandemia. Bueno, sí, podemos decir, la emergencia sanitaria terminó, pero no debemos olvidarnos de que en realidad nuestros alumnos vivieron la pandemia y tuvieron, por ejemplo, los de segundo de liceo, vivieron su primer año de educación secundaria y su último año de educación primaria en pandemia, dijera uno de mis alumnos de didáctica, en didáctica 3. Beatriz, me dicen, nosotros somos alumnos de didáctica de la pandemia, somos la generación pandemia, y sí, claro, es cierto. No tenemos que olvidar, así como yo no me olvido de ello en cuanto a mis alumnos de didáctica, me parece que tampoco nosotros deberíamos olvidar que si bien es cierto que la pandemia terminó como tal, como a nivel endémico, nuestros alumnos son alumnos, los que tenemos hoy en día, son alumnos que terminaron primaria y comenzaron secundaria en el periodo de pandemia. Entonces eso me parece que es muy importante para articular todo lo que es nuestro funcionamiento. Y bueno, en esta segunda parte del encuentro, a mí me gustaría presentarles una propuesta de articulación que estoy llevando, que voy a comenzar a llevar a cabo. En realidad está en pañales. Perdón, pero me empiezo a quedar sin voz. Que este año voy a llevar a cabo, junto con una maestra, en un colegio privado de Canelones. Lo vamos a implementar en un grupo de sexto año matutino con 20 alumnos. Y lo vamos a hacer en base a PIL. No sé si saben lo que es PIL, son los proyectos interdisciplinarios con foco en el lenguaje. Hay un documento creado por otra de mis queridas profesoras de didáctica, que es Ivana Centanino, que está en la página de inspección y que se los recomiendo enérgicamente, porque la verdad que yo tuve contacto con él el año pasado y realicé un proyecto interdisciplinario con foco en lenguaje con unas colegas de ciencias físicas y de matemáticas. Trabajamos en forma interdisciplinaria y lo hicimos con esta metodología, con el PIL, el proyecto interdisciplinario con foco en lenguaje. Y allí comencé, lo hicimos a mitad de año, pasada la mitad de año, y se me ocurrió por los últimos meses que lo podríamos llegar a implementar en el interciclo, porque si recuerdan lo que les comentaba Servando al inicio de la charla, yo estaba trabajando en el interciclo con algunas maestras. Entonces, tenía en mi cabeza todo el tiempo el tema del interciclo, y lo bueno que sería lograr una articulación. Si bien es verdad, es una utopía, sí es cierto, yo coincido en que es una utopía. Muchos de ustedes deben estar pensando, ¿qué me está diciendo esta mujer? Es difícil coordinar con mis colegas del liceo, voy a coordinar con una... Sí, es totalmente difícil. Pero bueno, como decía anteriormente, de las utopías vivimos. Y comencé a gestar esta idea. El año pasado la íbamos a hacer con la profesora de sexto de este colegio, y bueno, finalmente por cuestiones personales yo no lo pude llevar a cabo porque estaba haciendo 1000 cosas y bueno, no, requiere mucho tiempo. Obviamente articular didácticamente el interciclo requiere muchísimo tiempo, y bueno, quedó por allí archivado el proyecto, pero ahora cuando Servando me invitó, que yo no estaba muy convencida, pero bueno, terminó convenciéndome, volví a proponerle a la maestra, que sigue siendo la misma, claro, esta es una ventaja, ¿no? Siempre es la misma maestra de sexto, la misma docente de español, y bueno, le propuse esta actividad que yo les voy a presentar ahora. Pero antes, porque puede ser que muchos de ustedes no conozcan qué es el PIL, y reitero, los invito a que busquen en la página web de la inspección, que hay todo un artículo de cerca de 20 páginas en el que Ivana y otros docentes, Eleonora Pelufo, Lilian Bentancur, ellas eran las encargadas básicamente, elaboraron todo un documento sobre un proyecto que ellas hicieron, que aparece citado en la bibliografía que yo les voy a dejar. O sea que también pueden acceder por la bibliografía acá, pero reitero que está en la página de inspección. Bueno, ¿qué es el PIL? Son construcciones didácticas, esta es una cita del texto de Ivana, no está entre comillas porque es mayor a 40 palabras.
Son construcciones didácticas mediante las cuales los docentes de distintas asignaturas organizan los contenidos de un segmento de sus cursos en torno a un eje o tema que construyen en acuerdo. Este dispositivo didáctico pone énfasis en la consideración de que la lectura y la elaboración de textos y productos de los más diversos géneros y formatos son actividades inherentes al enseñar y el aprender y deben enseñarse. Por lo que yo estuve estudiando, el PIL en realidad es un proyecto interdisciplinario que se lleva a cabo entre docentes, por ejemplo, en secundaria. Pero a mí se me ocurrió hacer una transposición a lo que es el interciclo. De ahí que tomo el PIL, pero con modificaciones. Dice Centanino, el proyecto consiste en el desarrollo de una serie de actividades didácticamente enhebradas que conducen a la producción de un objeto comunicable en el cual el lenguaje verbal, oral o escrito ocupa un lugar relevante. Y esto en el proyecto de articulación que tengo pensado con la maestra de sexto año, es sumamente relevante. Entonces, ¿cómo lo reformulamos con la maestra para el interciclo? Bueno, pensamos, obviamente, en mantener la serie de actividades articuladas didácticamente. Eso se mantiene de lo que es el PIL. Pero en lugar de darse entre colegas de un mismo año en el liceo, en realidad lo vamos a articular entre la maestra de sexto año y la docente de idioma español. Obviamente se trata de un trabajo que es sistemático en el aula de primaria. Lo vamos a hacer en el aula de primaria. ¿Cuándo? Bueno, porque lleva un periodo de tiempo, no es que se hace no es una intervención aislada, por eso es una articulación verdadera. Durante los meses de octubre y de noviembre, es decir, nos va a llevar, creemos nosotras, aproximadamente unas 6 semanas, es decir, mes y medio. Donde vamos a abordar contenidos de otra área del conocimiento, en este caso es historia. El año pasado la maestra me había propuesto hacerlo desde biología. Yo había aceptado, pero este año, que lo veo como un camino más viable, le pedí a la maestra hacerlo desde historia, porque es un ámbito en el cual me siento mucho más seguro. O sea, podría decir sin vergüenza que soy una docente frustrada de historia. Me gusta mucho la historia, y bueno, me siento más cómoda, y por eso le solicité a la maestra que la articulación la hiciéramos desde historia. El acompañamiento de la profesora de español se va a dar en 2 horas semanales de 40 minutos. Yo sé que esto es difícil de implementar, obvio que sí, porque es tiempo nuestro. En este caso yo lo voy a hacer por un tema de desafío. Me gustan mucho los desafíos, por eso hoy dije que sí a la charla, si bien no está dentro de mis ámbitos de estudio. Yo me dedico más hacia lo que es la didáctica, la articulación entre lengua, literatura, no en esto, y sin embargo le dije que sí al inspector. Ven que me gustan los desafíos, pero bueno, lo voy a hacer porque es un desafío, a mí me gusta, porque creo que es necesaria, y estoy convencida de que es necesaria la articulación con el interciclo, y porque además me gustaría seguir estudiando en lo que es la articulación desde lo didáctico, específicamente desde lo didáctico. Bueno, ¿cómo vamos a articular con la maestra? Ella lo que va a hacer es presentar y profundizar en el tema de historia, elegido por ella, obviamente, a ver, dentro de lo que es el programa de historia de sexto de escuela, ¿no? O sea, la maestra va a elegir un tema, lo va a presentar y lo va a profundizar. En el proyecto PIL, en el estudio que ustedes pueden leer, como les dije anteriormente, en la página de inspección, van a ver que se hizo con profesores de otras asignaturas, por ejemplo de biología, de historia, si no recuerdo mal, y no recuerdo ciencias, no recuerdo la tercera materia. Se hicieron distintas duplas, ¿no? Profesor de idioma español siempre, porque es con foco en lenguaje, y el profesor de otra asignatura. Recuerdo que una de ellas es historia y la otra es biología. No recuerdo la tercera. Entonces, acá sería igual, pero con la maestra. Entonces, se da un tema de historia que en este momento la maestra lo iba a elegir durante el receso de, como ven, está en pañales, ¿no? Lo iba a elegir durante el receso de julio,
yo no he ido todavía al colegio, voy mañana, y ahí ella me va a comunicar cuál es el tema que escogió. ¿Qué es lo que voy a hacer yo como profe de español? Voy a abordar el texto escolar el tema que ella elija, desde una perspectiva lingüística. Voy a ayudar a adquirir herramientas para interpretar y producir reflexivamente textos. Y la maestra me va a acompañar, vamos a trabajar en dupla. No es que en esos 80 minutos semanales en los cuales yo voy a ir al salón, yo me quedo con los chiquilines y ella se va, sino que en realidad vamos a trabajar en dupla. Por un tema de tiempos, yo no voy a poder estar durante todo el tiempo que ella dé, voy a ir en alguna oportunidad, pero específica, en los momentos en que ella esté trabajando exclusivamente los temas históricos, los contenidos históricos. Pero sí ella va a estar presente cuando yo estoy en el aula trabajando desde el lenguaje. Ambas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ambas vamos a diseñar una secuencia didáctica para enseñar el tema de historia que ella elija y lo vamos a hacer desde el abordaje de los géneros, al cual además me contó la maestra que ella no está acostumbrada. Entonces, viene bárbaro porque ya, no quiero decir que le voy a enseñar a la maestra, pero comparto mi forma de trabajar en idioma español, que es desde el abordaje de los géneros. Entonces, es altamente probable que después la maestra siga por ese camino, y bueno, después cuando sus alumnos lleguen al liceo y se conviertan exclusivamente en mis alumnos, yo ya voy a tener camino recorrido, gracias a esto. Bueno, y vamos a abordar los modos del decir, las particularidades genéricas. También juntas vamos a elegir los textos con los que se trabajará y qué tipo de producción final se va a proponer. Todo eso lo vamos a elegir en forma conjunta, porque de esa forma es que se da verdaderamente una articulación. Y también, juntas, vamos a elaborar las matrices de valoración. Entonces, creo que es evidente, pero lo quiero dejar bien claro de manera explícita. Como ven, el camino en ese mes y medio, o en esos 2 meses, el camino lo vamos haciendo juntas. Esto sí, desde mi punto de vista, es una verdadera articulación, porque vamos trabajando los temas en duplas. Y no, cuando los chiquilines lleguen a primero de liceo, se van a encontrar con que el abordaje en lenguaje es igual. Bien, ¿cuáles son nuestros objetivos? Bueno, parten además de los que yo les había presentado al principio. Pero hicimos una selección: facilitar y mejorar las trayectorias de nuestros alumnos, fortalecer los aprendizajes lingüísticos para transitar exitosamente lo que es el interciclo oculto. Yo le llamo interciclo oculto a esas primeras semanas de clase en el que los chiquilines en realidad no dejaron de ser alumnos de escuela y siguen siendo, y sin embargo son alumnos de secundaria. Típico, cuando nos dicen maestra, las primeras semanas, ¿a quién no le dijo maestra a un chiquilín de primero de liceo? Bueno, ese es el interciclo oculto, en el que el alumno está transitando un periodo de aprendizaje en el cual viene acostumbrado con las reglas de primaria y llega a nosotros en secundaria con todo lo que eso implica. Fomentar los vínculos institucionales entre primaria y secundaria, en este caso, claro, obvio, es una comunidad pequeña, entonces es mucho más fácil, pero sin embargo nos dimos cuenta, conversando con la maestra, de qué tan cerca que estamos físicamente, porque me separan unos metros del salón de sexto del salón del mío, y sin embargo, qué lejos estamos a nivel institucional, ¿no? Cómo no tenemos ni idea de lo que hace la maestra de primaria, y ella no tiene ni idea de lo que hago yo en lenguaje. Bueno, reflexionar sobre nuestras prácticas, quizás lo que les decía antes, vernos en el espejo de la maestra, sería muy bueno para enriquecer nuestras prácticas. Coordinar las formas de enseñar y de evaluar entre primaria y secundaria. Y digo entre primaria y secundaria y no entre primero y sexto, o entre sexto y primero, cronológicamente hablando, porque todos sabemos que las maestras son de trabajar más colaborativamente que nosotras. Entonces seguramente todo lo que veamos en dupla entre la maestra y yo, se va a trasladar al colectivo de docentes de primaria.
Bueno, las etapas. Nosotros obviamente estamos en la etapa previa, como les decía antes, estamos en pañales aún, pero bueno. La etapa previa es la de coordinación maestra-profesora. Primero, el primer punto ya lo pasamos, es la realización de acuerdos, los roles, como vieron anteriormente, yo se los pude mostrar ahora porque los teníamos definidos, los tiempos, calculamos unas 6 semanas de puesta en práctica del proyecto, los espacios también los tenemos definidos, lo vamos a hacer en el salón de primaria, y bueno, y otros múltiples factores que tuvimos que ir acordando. Por ejemplo, cuándo voy a ir, en qué momentos. Bien, selección del tema y de los textos. Obviamente la maestra va a seleccionar primero el tema para después poder seleccionar juntas el texto, y esto es sumamente importante. El texto lo vamos a seleccionar juntas. Entonces ya desde ahí empezamos a aunar, a compartir criterios de selección textual, que es uno de los puntos primarios y fundamentales de lo que es la clase de lenguaje. También acordamos que vamos a hacer juntas la elaboración de la secuencia didáctica y de las matrices de valoración. Luego viene el momento de la puesta en práctica en el aula con los alumnos de sexto, y por último, y muy importante, es el punto número 5, que dice presentación del producto final a estudiantes de primer año de liceo, es decir, a mis alumnos. ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, por múltiples motivos. Uno de ellos, y quizás uno de los más básicos, es porque el proyecto interdisciplinario con foco en lenguaje supone que haya una finalidad comunicativa y que el producto final tenga destinatarios específicos, es decir, sea presentado a una parte de la comunidad. Entonces nosotros, para fortalecer lo que es la articulación, tenemos pensado hacerlo con mis alumnos de liceo, a quienes obviamente yo ya voy a ir preparando, y quienes además el año pasado fueron alumnos de esta maestra, y obviamente ya conocen sobre el tema que van a presentarles sus compañeros de sexto de escuela. Entonces nos parece que en realidad enriquece también desde este punto de vista. Y bueno, si más adelante les llega a interesar, podría en otra oportunidad presentarles cómo nos fue en el proyecto, que sin lugar a dudas va a ser muy arduo y sinuoso, pero bueno, creemos, yo logré convencer a la maestra de que es sumamente importante. Y para finalizar, yo tenía pensado que mi exposición durara más o menos 1 hora, y bueno, estoy bien de tiempo porque me di cuenta de que últimamente las presentaciones deben ser breves, porque en el after office académico, porque podríamos decir que estas charlas o estos encuentros, vieron que la gente cuando termina el horario de oficina, sobre todo en otras profesiones, se va a tomar algo con sus compañeros, con sus colegas. Bueno, nosotros en realidad tenemos una especie de after office académico, y sé que estamos todos cansados, algunos llegaron como yo corriendo del liceo para estar en la charla, y no quiero agobiarlos. Entonces ya estamos cerrando. Consideraciones finales que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, sin duda se trata de un desafío, que nos puede parecer cercano al utópico, sí. Si estuvieron pensando eso, quiero que sepan que yo también lo comparto. Es una utopía, sin embargo, creo que, reitero lo que dije anteriormente, esas utopías son las que nos mantienen como docentes, y en cierta medida creo que todos los que elegimos ser docentes por vocación, que lamentablemente no somos el 100% de los profes, pero sí un gran número, tenemos un toque utópico, porque la educación es en realidad una utopía. Bueno, es un largo camino, es sinuoso, sin duda que es sinuoso trabajar con nuestros colegas, ya sea de nuestra disciplina o de otras a nivel del liceo. Claro que lo es aún más trabajar en el interciclo. Es desconocido, sin lugar a dudas, pero es un camino que tenemos que recorrer. Sin dudas implica salir de nuestra zona de confort. Claro que yo me siento mucho más tranquila dándole clases en un salón encerrada a mis alumnos de primero. Pero bueno, salir de esa zona de confort es lo que nos enriquece y hace que luego nuestra zona de confort se amplíe. Conlleva acuerdos de sala, y también de sala entre docentes de idioma español, también obviamente con las maestras, y
requiere de un trabajo colaborativo arduo. Pero bueno, como dice nuestro querido Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y con esta cita quiero despedirme de ustedes. Marta les va a compartir esta presentación que yo hice. Tienen por allí la bibliografía. ¿Dónde es que está? En la página siguiente creo que es que aparece la referencia al proyecto interdisciplinario con foco en lenguaje. Allí tienen la bibliografía que yo utilicé, y bueno, obviamente me gustaría agradecerle tanto a la Inspección de Idioma Español por brindarme este espacio para compartir con ustedes, con mis colegas, a la Dirección General, bueno, a Beatriz y a Marta, obviamente, que siempre nos brindan este espacio para seguir profesionalizándonos, a mis compañeros de trabajo que siempre me siguen en todas estas utopías, bueno, y ni que hablar que a mi familia que me aguanta cuando yo estoy horas haciendo todas estas tareas, y sin dudas a todos ustedes, porque sé que es difícil dedicar espacio a seguir formándose o a intercambiar experiencias después de haber trabajado todo el día, o incluso algunos de ustedes quizás tengan que ir al nocturno a seguir trabajando, y sin embargo están acá compartiendo este espacio con nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, Beatriz, gracias a vos por la presentación. A ver, hay una cuestión que es muy importante, lo que vos dijiste, que tiene que ver con los tiempos y los espacios para efectivizar y para implementar las coordinaciones, que sabemos que no se dan, pero no se dan institucionalmente, pero sí, a ver, se puede gestionar desde nuestro carácter profesional. Es decir, Claro. por ejemplo, todos sabemos que el fin de semana trabajamos todos, planificamos todo. O sea, ¿cuál es la novedad? O sea, toda mi vida corregí escrito, a ver, planifiqué el fin de semana. No es que desaparece el fin de semana porque nunca lo hacemos. Bueno, capaz que ahora sí, capaz que las nuevas generaciones tienen otro perfil, pero por lo menos hasta donde yo sé, digo, generalmente se hace así. Entonces, no es que tenemos que demandar siempre espacios y espacios y espacios y más espacios para generar acuerdos. Forma parte de la identidad profesional. O sea, no es una cuestión, digamos, que esté prescripta, sino que es una cuestión inherente, es lo que quiero decir. Sí, El otro igual los aspecto, espacios, perdón, los espacios están quizás, por ejemplo, son las pocos, circulares a las que hacíamos referencias, quizás, obviamente yo soy una de las que trabaja los sábados, y yo también. lo hago porque me gusta, ¿no? Y muchos de acá seguramente también. Pero más allá de ese tiempo nuestro, que es tiempo que nosotros damos por decisión personal, también hay camino hecho con el tema de esas circulares, por ejemplo, de la que hice referencia de la coordinación, que se podrían llegar a Sí, implementar. sí, a ver, deberían, porque la coordinación es un espacio docente. No es para pasarle las avisitos de, no se olvide de entregar la fórmula 82, el artículo 71 no sé qué, el artículo 71 no sé cuánto. No. A ver, los avisitos van por otro lado. A ver, eso lo podemos hablar en otra oportunidad, pero es un espacio donde el docente debe apropiarse la coordinación. ¿Sí? Por ahora, debería haber un espacio de coordinación mensual para asignaturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el espacio de coordinación siempre debería apropiarse el docente. Ahora, a mí lo que ustedes pueden decir, bueno, a ver, la propuesta. No todos, por supuesto, ni todas las maestras van a estar dispuestas a hacerlo, porque la realidad particular siempre está incidiendo, vos lo mencionaste con el tema del multiempleo, del trabajo acá, tampoco los docentes, eso es una realidad. Ahora, la idea es empezar a transitar de una manera un poco más sostenida en este tipo de reflexiones, porque el trabajo aislado siempre es tener el mismo problema, o sea, yo pienso solo, reflexiono solo, bueno, pero si uno lo toma, se apropia de lo institucional, de la organización donde trabaja, se siente partícipe, ahí, una vez que adquiere permanencia, a ver, yo toda la vida trabajé, toda la vida no, pero casi toda la vida, mi gran profesional trabajé en el 3 de las Piedras, porque quise. Entonces se imaginarán que yo ni cuando era ingeniero tenía problemas para tomar horas, tomaba donde quería, siempre pasó así, en mi caso.
Entonces, yo no estaba disparando, buscándole a ver el liceo que tenía menos problemas, al contrario, porque me interesa trabajar con poblaciones vulnerables. Bueno, ese interés que muchos de ustedes tienen, eso es una fortaleza, porque yo me siento partícipe, me siento comprometido con el centro, bueno, y de ahí, una vez que puedo consolidar, la idea es que las salas empiecen a ser más operativas. Se ha logrado mucho, mucho, de verdad, estos años en el trabajo con las salas, de fortalecimiento de salas, aún es insuficiente, pero tenemos que posicionarnos en la transformación curricular que ya está en marcha. Entonces, podemos seguir insistiendo no, podemos decir no, 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 pero el no, 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 no nos va a servir mucho, ¿verdad? Entonces, la impronta de trabajo en los centros, ¿verdad? Tiene que consolidarse como proyecto institucional, como proyecto de la organización situada. Eso es algo que hay que tenerlo muy claro. Y el tema del trabajo con la comunidad, la apertura de la comunidad, también está previsto, claramente está previsto en esta nueva forma de conceptualización. Nueva forma me refiero, se estuvo alargando, se estuvo buscando desde ya, desde la transformación de la reformulación 2006, con lo sucesivo del pueblo de la ley de educación, y después las políticas focalizadas, las transformaciones de aquí y de allá que se fueron dando, para que el docente tuviera un carácter no itinerante, sino de pertenencia. Pero todos sabemos que esa realidad, si no es voluntaria, ¿no? No está pautada de forma. Ahora, por ejemplo, los Espinola sí, los efectivos tienen una permanencia de 3 años, pero no los interinos. Entonces, si vos tenés docentes interinos, básicamente en un centro Espínola, bueno, ahí la situación se complica, por lo que implica trabajar con poblaciones más vulnerables. Y el trabajo del interciclo es realmente clave en este sentido. Considerarlo, reflexionar, pensar directamente la problemática. Porque no solamente los chiquilines no saben ni leer y escribir, como puede suceder que comente la gente, los demás compañeros del centro educativo, ¿tá? Donde aparentemente nosotros vamos a la academia de Harry Potter, o deberíamos ir todos para hacer la transformación esa, no se puede así, ¿verdad? Bueno, en fin, yo creo que es un camino que se inicia, que podemos consolidarlo, pensarlo en las salas de cada liceo, y bueno, buscar caminos dentro de la organización situada, dentro de esa comunidad. ¿Sí? Bueno, abrimos el espacio entonces de preguntas, comentarios y afines. ¿Sí? Escuchamos entonces. Beatriz, vos te encargás ahora sí del intercambio. Beatriz, yo o mi tocaya. No, vos te encargás del Dale, intercambio. dale. Bueno, primero quiero saludar a Mónica, que la otra profesora de didáctica a la que hice referencia es Mónica Laviano, que está por allí, y a quien le mando un beso enorme. La tuve en didáctica 2, también en un liceo complicado. ¿Cómo estás? Liceo 59, ¿no? Liceo 59, con Aldo Sanfabro, sí. Con Aldo, un placer, bueno, muy buenas tardes, felicito, Beatriz. Yo trabajo en un colegio, no estoy trabajando en secundaria, y en el Varela hace mucho tiempo que vamos desde octubre y noviembre también hacemos eso, lo de interciclo, ¿no? Una vez por semana, intentando colaborar con la maestra. Y bueno, como evidentemente la población pasa al liceo, más o menos se van acostumbrando. Yo quería preguntarte, disculpen los demás, no, cuando esos alumnos de primero tuyos son los del liceo público, del liceo 3, o son del colegio también. No, lo pensé para un colegio en el que estoy trabajando. Me gustaría, en realidad, lo que me motiva más es poder llegar a implementarlo en el 3. Yo este año tengo segundo justo en el 3. Me gustaría, pero tendría que hablar más con inspección para ver, porque claro, obviamente en los liceos públicos siempre se hace más difícil. Para ver cómo se podría llegar a implementar, ¿no? Porque hay que hacer todo un trabajo con lo que es primaria. No obstante, tuve la oportunidad el año pasado, por otras cuestiones, de hablar con uno de los inspectores de primaria, por otras cuestiones académicas, ¿no? Y bueno, estoy segura que
que habría eco desde el otro lado. Pero no lo hago no lo he pensado aún para el Liceo 3. Me encantaría poder hacerlo. Creo que primero tendríamos que, bueno, tiene la dificultad extra es lo que yo les decía anteriormente. En el Liceo 3, vieron que muchas veces los docentes rehuimos a lo que son las dificultades. Lamentablemente el Liceo 3 es uno de los últimos que se toma, en Canelones. Entonces, el plantel docente estable, que eligen, claro, que eligen los docentes. Que eligen los docentes. Entonces el plantel rota continuamente. Como les decía anteriormente, en los últimos 10 años, la única que se ha mantenido soy yo. Y si vamos a los últimos 3, 4 años, somos 3 en total, pero de un total de 10 profesoras. Entonces, hay otro número más, somos 10. O sea, es como complicado. Al 3, que es un liceo grande, ronda los 1000 alumnos, tiene 9 primeros, de un promedio de 25 o 26 alumnos, y claro, vienen como de 3, 4 escuelas diferentes del barrio. Entonces, si bien en realidad es el barrio Obelisco, está bien situado, pero vienen de distintas escuelas. Entonces todo eso se vuelve mucho más complejo. Pero claro que me gustaría, Mónica, sí, sin dudas que me gustaría. Éxitos, Beatriz. Gracias, Mónica. Muchas gracias por el encuentro. Gracias, igualmente. No sé si alguien más quiere preguntar algo, criticar. Compartir una experiencia, ¿no? Porque Mónica, por ejemplo, contó que en el colegio donde ella está trabajando se está implementando también hacia octubre, noviembre, ¿no? Contaste, Mónica. Capaz que alguien lo está trabajando. Creo que lo que enriquece sería justamente el compartir nuestras experiencias. Aporto esto nada más, se trabaja desde, no sé dónde estás, bueno, ahora se cambió la pantalla, desde matemática y bueno, y lengua, ¿no? Es esto nada más. Son las dos materias que articulan, las dos áreas que articulan con la maestra. Ahí va, y es un profesor de matemáticas y vos. El profesor, la profesora de matemáticas, profesora de idioma español, y bueno, una única maestra. Y una única maestra. Experiencia, digo, interesante hace muchos años, que también se daba en lo público, ¿no? Que en sexto año había docentes como para lengua y sociales, y también y entonces ahí el chico, y después estaba toda la parte de matemática y ciencias, entonces ahí el chico de sexto, con 11 años, ¿no? Pero eran las maestras que se dividían. Eran las maestras que rotaban, pero también nos daba paso a nosotros. Bueno, yo tengo sala ahora, un beso grande para gracias, Mónica, por compartir. Y a gente que veo por ahí. Bueno, buenas tardes y hasta el próximo encuentro. Éxito, Beatriz. Gracias igualmente. Freddy, ¿te animás a activar tu micrófono? Sí, buenas tardes. ¿Usted me escucha? Hola, ¿cómo estás? Sí, una experiencia sería en sí, una comparación, no tanto que una experiencia. Uh-huh. Yo vine por motivos de estudio y después, bueno, otros motivos, a Uruguay, soy de Arequipa, Perú, y esta experiencia de pasar de primaria a secundaria es, creo que a nivel latinoamericano, chocante para el alumno. Sí. Acá lo veo un poco diferente porque las escuelas están separadas de los liceos secundarios, al menos los que he visitado. En Perú creo que sería más fácil aplicar esto porque las escuelas y los liceos son unidos, están en un solo bloque. Y no sé, bueno, qué tan, bueno, justamente me quedo con la idea de cómo podría ser esta unión en instituciones separadas. Entonces yo creo esa idea. Sí. ¿Me querías preguntar eso? Sí. Sí, yo creo, que me corrijan los inspectores, sí creo que es posible, pero me parece que, claro, lleva todo un recorrido de pedir permisos burocráticos que una vez que se logre y que haya, me parece a mí, una experiencia, porque vieron que lo que contó Mónica es a nivel privado, lo que yo les dije es a nivel privado,
seguramente, quizás yo desconozco si se hace a nivel público, pero tenemos que pedir permisos a secundaria, a primaria, para poder trabajar de manera conjunta, ¿no? Porque no es solamente la voluntad de la maestra y la voluntad del profesor de idioma español, o del maestro y de la profesora de idioma español. Es además el solicitar todos los permisos necesarios a nivel de las direcciones generales, ¿no? O sea que también se debería dar una articulación desde allí. Me parece que logrados esos permisos, y en el caso nuestro, usando, por ejemplo, las horas de coordinación, vieron que lo que decía Servando, que nosotros nos apropiemos de las horas de coordinación. Yo sé que en mi caso, en el Liceo 3, si yo quiero articular, por ejemplo, con la Escuela del Parque, si las autoridades me lo permitieran, sé que mi equipo de dirección no va a tener ningún problema en que yo utilice las horas de coordinación en el Liceo 3 para trabajar en lo que es la articulación. Creo que es difícil, pero que hay mecanismos que tenemos que activar, que son activables, y que, bueno, que creo que tendríamos que empezar a hacerlo como colectivo docente, empezar a tratar de generar esos espacios. Me parece que lo más difícil es lo burocrático. Después, en segundo lugar, el trabajar colaborativamente. Ahora, una vez que nosotros somos capaces de sumergirnos en lo que es la cultura colaborativa, un ejemplo, no saben lo que costó, y abstenete, Servando, del comentario, porque así le damos el lugar a Mariana, pero no saben lo que costó en el Liceo 3 lograr armar todo lo que son las propuestas de examen de manera conjunta. Nosotros desde hace años armamos una única propuesta de examen para nuestros alumnos. No es que los alumnos de Beatriz van con una propuesta de examen, los alumnos de, yo qué sé, de Patricia van con... No, lo armamos por sala. Es más, hemos logrado trabajar, no todos los años lo logramos, obviamente, pero hemos logrado trabajar planificando juntas. Entonces, lo que doy yo en mis primeros o en mis segundos es lo mismo que lo que están dando mis colegas en el segundo al lado. Una vez que logramos meternos el chip de lo que es el trabajo colaborativo, todo se hace mucho más fácil. Y una vez que yo aprendo a trabajar colaborativamente con mis compañeros profesores, me parece que el paso para lograrlo con primaria está más cercano. Y además una cosa que yo muchas veces me quejo a veces de las maestras, bien de profesora de secundaria, que a veces subestimamos a las maestras, pero algo en lo que chapó con las maestras es en ese afán de seguir aprendiendo, de seguir, de compartir. Ellas tienen una cultura colaborativa mucho más amplia que la nuestra. Entonces me parece que nosotros podríamos trabajar en eso con ellas. Creo que sí, que es difícil, Freddy, pero me parece que es posible. Gracias por la respuesta. De nada. Mariana. Hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien y Hermosa vos? presentación, muchas gracias. Gracias, Mariana. No, quería contarles simplemente que, bueno, yo trabajo en el Liceo de Cebollatí en Rocha, es un liceo pequeño, y obviamente como es un liceo pequeño, tiene un primero, un segundo, ahora tiene 2 terceros, yo soy la profesora de todos los grupos, o sea que en la sala estoy sola. Y esto viene pasando hace algunos años, ¿no? Y en 2017 recuerdo que tuve un grupo que venía con muchísimas dificultades, y lo primero que empezó a todo el colectivo es la maestra y cómo llegaron. Entonces a mí se me ocurrió hablar con la maestra, y a partir de ahí empezamos no a trabajar en forma colaborativa, pero yo empecé a ver cómo trabajaba ella empezó a ver cómo trabajábamos, y como que coordinábamos informalmente, porque no estaban todos estos permisos que hay que pedir y demás. Entonces no llegamos nunca a una actividad de este tipo, ¿no? Sino que lo hacíamos desde la informalidad. Hasta que en algún momento ella ya no tuvo sexto, ella venía bastante, por varios años trabajando con sexto, y como que se nos rompió ese trabajo, y ahora teníamos ganas este año de armar algo un poco más estructurado, más como una secuencia. Y bueno, la verdad que esta exposición creo que me dio
varias herramientas y varias ideas como para animarnos a pedir esos permisos, así que te lo agradezco muchísimo. Bueno, gracias. Mariana, incluso si querés, a distancia, yo soy de Las Piedras, de Canelones, pero si querés, capaz que le podés pedir, o me escribís ahora y yo te pongo mi mail, o les pongo porque no lo puse en la presentación, no soy de poner el mail. Capaz que podemos ponernos de acuerdo y trabajar las dos duplas. Vos con la maestra y de allá de Cebollatí y yo con la de acá de Las Piedras, y capaz que podemos, porque nosotros, como te decía, estamos recién iniciando este camino. Entonces, capaz que pueden sumarse y podemos trabajar juntas, ustedes desde allá y nosotros desde acá. Sí, estaría buenísimo, realmente sí, totalmente. Y lee ese artículo, no, ese informe que hicieron Chetanino, Pelufo, que está en la página web de inspección, que cuando yo lo leí dije, pero esto es lo que voy a empezar a hacer con los profesores de ciencias físicas y de matemáticas, y ahí fue que lo reformulamos y lo convertimos bien en un PIL, y ahora es lo que me movió a hacer esto. Así que te invito a que lo leas y te paso acá mi correo, porque capaz que juntas, haciendo las cosas juntas, es más fácil, ¿no? Perfecto, nos ponemos en contacto entonces. Muchas Ahí va. gracias. No, gracias a vos por compartir, y una pena lo de que la maestra se haya cambiado. Y una preguntita que tenía para hacerte. Obviamente todos van desde una única escuela. Sí, en realidad hay escuelas rurales, sí, que en realidad por generación envían, no sé, 2, 3 alumnos de escuelas rurales de la zona, pero la mayoría, el grupo más grande, viene de la escuela que está pegada al liceo además. O sea que esa cercanía de la que hablaba Freddy, si bien no se da dentro de la misma, claro, eso ayudaba a que ustedes trabajaran informalmente, como dijiste vos. Claro, está bárbaro. Sí, sí. Claro. No, y además, bueno, yo crecí acá, entonces tengo una cultura de que transité por todas las instituciones y ahora volví a las instituciones. Como entonces, docente. bueno, hay una historia de atrás, claro. ¿no? Pero eso facilita mucho las cosas. Creo que tiene que ver con las culturas locales también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias, Mariana. Te dejé por allí, bueno, se los dejé a todos el mail. Si alguien más se quiere sumar a esto que estamos haciendo, a esta articulación, obvio que son bienvenidos. Tiene que buscar su dupla en primaria. ¿Alguien más que quiera compartir, además de Freddy, Mónica y Mariana? ¿O que quiera hacer algún comentario? O rezongarme porque les hice perder el tiempo, se acepta también la retroalimentación. Bueno, Beatriz, voy a participar un poquito. Primero que nada, para agradecerte la presentación, estuvo preciosa, Gracias. muy, muy productiva. Saludar a todos también, bueno, agradecerles por la participación, a ti especialmente por todo el trabajo entregado, que es mucho y se nota, y te lo agradecemos mucho. Y en mi caso particular, conozco mucho del tema porque yo antes de ser profesora de idioma español, fui maestra y trabajé 14 años como maestra de sexto y tomaba el mismo sexto año en el mismo barrio del liceo, que era el Liceo 25 de Camino Maldonado, kilómetro 16, que también es una población vulnerable. Entonces esa articulación justamente la conozco bien, porque a veces yo misma era la maestra de sexto que luego los recibía en primero de liceo, y sé que es lo que hace falta muchísimo. Los tenías en primaria y después... Sí. Y luego los bueno, así que nos podés ayudar un montón en esto. En todo lo que precisen, en todo lo que precisen, y además sé que es el camino. Claro, sí. Es el camino. Así que por ese lugar me sorprendió más que gratamente todo el proyecto, la presentación y la idea, que la habías coordinado ya con inspección de antes, pero bueno, de que me estoy poniendo al tanto de ella y me encanta. Así que bueno, eso, y bueno, saludarlos a todos. Y especialmente también a Mónica Laviano, que también fue mi docente en el instituto, o sea, en el de varios acá. Así que un beso grande. No sé, Noemí, que andás por ahí perdida, capaz que, no sé si esto te veo. Ahí estás, Noemí, te veo, sí. Sí, ahora te encontré. Hola, no sé, ¿me escuchan? Sí, bárbaro, sí, dale. Sí, bien. No, simplemente muy interesante la propuesta porque acá estaba pensando que esas articulaciones siempre se han hecho a nivel socioeconómico-cultural, esa relación, esa vinculación entre primaria y secundaria,
con respecto a la lectura de antecedentes del estudiante, cómo viene, qué problemática social trae, y a veces se ha dejado un poco de lado, o por cuestiones de tiempo, supongo yo, esa vinculación con respecto a cómo trabajar específicamente contenidos de lengua. Entonces me parece muy interesante, al menos desde lo que vivo yo soy de Colonia, del departamento de Colonia, y está muy interesante retomar o hacer acento de repente en articular contenidos en lengua que, dadas las circunstancias que nos atraviesan en este momento, son muy necesarias. ¿Sí? Hoy hablaban de la generación, ahora estamos hablando de la generación post-pandémica o post-pandemia, y que justamente las carencias se ven a nivel muy amplio, y hay como una gran necesidad. De hecho los docentes acá de la zona lo están pidiendo mucho, a esa articulación entre primaria y secundaria. Así que muy interesante, Beatriz, la propuesta, por supuesto a las órdenes para lo que uno pueda aportar desde acá con los colegas allá de Montevideo, pero felicitaciones, es un trabajo me imagino muy arduo, de mucha disposición, de tener mucha voluntad, de tener ganas de invertir tiempo, y eso siempre es valorable y es muy destacable. Así que felicitaciones, Beatriz. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Beatriz. Una cosa que siempre destacamos nosotros desde la inspección es el hecho de que, a ver, así como la propaganda de DAO es con mujeres reales, ¿no? Nosotros trabajamos con profesores reales, profesores que están trabajando en el aula. Y por eso es importante que estas experiencias, a ver, lo que se presenta acá conecta radicalmente con el aula, porque los profesores, a ver, si bien como siempre decimos, tienen otro tipo de formación académica, o sea, trabajan en otros distintos lugares, pero lo que comparten es que se trabaja en el aula. Siempre hay un pie en el aula, y ese pie es importante que se considere. Siempre deberíamos considerarlo. A ver, en el caso particular de nosotros tres, y con Claudia también, cuando accedimos a la inspección, todos trabajamos en aula. Yo siempre trabajé en el aula y cumplí los 25 de trabajo y pasé a inspección. Y Noemí también, y Rosana y Noemí también trabajaron en aula. Entonces, ¿qué pasa? Los profesores que van acá, que presentan experiencia, no son de escritorio, no son presentadas, no, son de trabajo real, con las dificultades, las equivocaciones o los aciertos, pero siempre trabajando en la realidad, en territorio, que es algo muy, muy valioso y que hay que considerarlo siempre, ¿verdad? Especular en el aire o pensar a través de toda la biblioteca que tiene detrás Beatriz, sí te sirve, pero el territorio tiene que estar. Bueno, vamos a ir cerrando. Agradecemos mucho entonces, Beatriz, a los compañeros asistentes que participaron hoy. Y bueno, nos seguiremos viendo también, por supuesto, Beatriz, Marta y la llave. Nos vemos entonces. Lo tomaste en serio, Servando. Totalmente. Mirá que y encima está grabado todo esto. Viste, el testimonio está, las evidencias están. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Beatriz, realmente un encuentro muy fructífero. Creo que estas son las cosas lindas, ¿no? Porque siempre lo hemos comentado en varias oportunidades, supongo que varios de los colegas que están participando de esta instancia y han participado de otras, estamos llegando al final de la jornada, una vez se llega, ¿no? Arrastrándonos, y sin embargo terminamos estas instancias y quedamos como ping, ¿no? Pum para arriba, con la cabeza con ganas, pensando, ¿no? Con ganas de compartir lo que vimos, lo que se nos ocurre a partir de esto y lo que se puede construir. Esto es construcción de conocimiento y compartir experiencias. Una de las mejores cosas que nos hace muy felices a quienes somos parte de este equipo, bueno, que este sea un lugar donde estas cosas ocurran. Así que bueno, muchas gracias a todos y seguramente en breve nos estaremos viendo nuevamente, seguramente. Gracias a todos y bueno, los esperamos virtual o presencialmente, la cuestión es que sea acá. Chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.